Hola a todos los que nos acompañan en Cuentos de Viuda. ¿Se imaginan ser despojados de todo, humillados y obligados a cargar con un viejo baúl que todos desprecian, sin saber que justo ahí, entre el polvo y el olvido, se esconde la fortuna más grande que jamás soñaron? Esta historia de una madre viuda y sus dos pequeñas hijas, enfrentadas a la crueldad de una abuela sin corazón, les demostrará que la justicia divina, aunque a veces tarda, llega con una fuerza inquebrantable. Pero antes de sumergirnos en este secreto, me encantaría que nos contaran aquí abajo en los comentarios desde qué rincón del mundo nos están escuchando. Nos llena el alma saber hasta dónde llegan nuestras historias, y si este relato toca su corazón, les pido un pequeño gesto de solidaridad en esta época tan especial. Denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. Es gratis, no les cuesta nada, y cada suscripción es un regalo de esperanza que nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que nos recuerdan el verdadero espíritu de la Navidad. Que la abundancia y las bendiciones de Dios llenen sus vidas y se unen a nuestra comunidad ahora mismo. Su apoyo es nuestra mayor bendición. Ahora sí, busquen un pañuelo, prepárense para la emoción y vamos a comenzar. La casa de piedra gris, con su techo de tejas rojas y un jardín siempre florido, se erguía majestuosa en la colina de Villa Esperanza. Para muchos, era simplemente una de las propiedades más antiguas y respetadas del pueblo. Pero para Clara y sus dos pequeñas, Luna y Sol, gemelas idénticas de 7 años, ese hogar era el eco del amor de Ricardo, su esposo y padre. Recordaban con una mezcla de ternura y dolor cómo Ricardo, un hombre de manos fuertes y sonrisa contagiosa, dedicaba cada tarde a reparar algo en la casa, a plantar un nuevo rosal o a jugar incansablemente con sus hijas en el césped. Ricardo era el pilar de su mundo, un ingeniero agrónomo que había heredado la pasión por la tierra de su propio padre, pero que había elegido la ciencia para mejorarla. Cuando Clara se casó con Ricardo, sabía que también se unía a la familia de doña Griselda, la madre de él. Griselda era una mujer de 50 y tantos años, de mirada fría y palabras cortantes, que nunca había aceptado a Clara. La veía como una intrusa, una joven de origen humilde que no estaba a la altura de su linaje. Griselda vivía en la misma casa, en un ala separada, y su presencia era una sombra constante. Aunque Ricardo intentaba mediar, la tensión era palpable. Griselda se había ganado la confianza de su hijo no con afecto genuino, sino con un control sutil y manipulador, siempre recordándole los sacrificios que había hecho por él. Las niñas, en su inocencia, intentaban acercarse a su abuela, pero la frialdad de Griselda las repelía. Había algo en su mirada, un brillo metálico cuando Ricardo no estaba presente, que asustaba a Luna y hacía que Sol se escondiera detrás de las faldas de su madre. Griselda no odiaba a las niñas abiertamente, simplemente las consideraba una extensión molesta de Clara, bocas adicionales que consumían recursos y atención que, según ella, le pertenecían. El frágil equilibrio de esa familia se rompió de la manera más abrupta y cruel. Ricardo había salido hacía 2 semanas para supervisar un proyecto agrícola en una zona remota de la sierra, donde se rumoreaba que un nuevo tipo de cultivo resistente a la sequía podría revolucionar la región. «Esta es la buena, mis amores», les había dicho antes de subir a su camioneta, cargando sus herramientas y un viejo baúl de madera que usaba para guardar sus muestras y documentos de campo. «Siento que esta vez la tierra nos va a regalar algo grande. Cuando vuelva terminaremos el invernadero y les compraré esos libros de cuentos que tanto quieren». Esa fue la última vez que vieron su sonrisa. La noticia llegó un martes por la tarde,
gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara la injusticia que estaba por ocurrir. No fue Ricardo quien regresó en la camioneta, sino un colega con el rostro pálido y el sombrero en la mano. Ricardo había tenido un accidente, un deslizamiento de tierra fatal en un camino de montaña, o quizás el cansancio extremo. Los detalles eran confusos, pero el resultado era definitivo. El corazón grande y bondadoso de Ricardo había dejado de latir. Había logrado regresar hasta el pueblo con sus últimas fuerzas, pero falleció antes de poder decir una sola palabra, antes de poder abrazar a sus hijas y a su esposa una última vez. El funeral fue un evento borroso para Clara, Luna y Sol. Las tres estaban sentadas en primera fila, con vestidos negros que les quedaban un poco grandes, agarradas de la mano tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sentían un frío que no venía del aire acondicionado de la funeraria, sino de sus propios huesos, un frío de orfandad, de desamparo absoluto. No lloraban a gritos. Su dolor era silencioso, una presión inmensa en el pecho que les impedía respirar con normalidad. Veían a la gente pasar murmurando pésames vacíos, tocándoles la cabeza con lástima. Y allí estaba Griselda, la madre de Ricardo. Lloraba sí, pero sus lágrimas parecían escénicas, dramáticas. Se desmayó 2 veces frente al ataúd, gritando el nombre de Ricardo con una teatralidad que incomodaba a los vecinos más observadores. «Ay, mi Ricardo, me has dejado sola. ¿Qué va a hacer de mí?», gritaba. Pero ni una sola. ¿Ves? En medio de su espectáculo, miró a Clara o a las niñas. Ni una sola vez las abrazó para consolarlas. Su dolor era egoísta, centrado en su propia pérdida, en su propio futuro incierto. Lo peor vino después del entierro. Apenas se cerró la puerta de la casa, dejando fuera a los vecinos y a los curiosos, la máscara de Griselda cayó al suelo con un estruendo sordo. La casa se sentía enorme y vacía sin la risa de Ricardo. Clara y las niñas se refugiaron en su habitación, sentadas en la cama que compartían, abrazadas a las almohadas que aún olían un poco a él. Tenían hambre. No habían comido nada en todo el día, más que un pedazo de pan que una vecina les dio, pero no se atrevían a ir a la cocina. El ambiente en la casa había cambiado. El aire se sentía pesado, cargado de una electricidad negativa que erizaba la piel. Griselda estaba en la sala. Clara y las niñas podían escucharla hablar por teléfono. Su voz ya no era de llanto, era dura, rápida, calculadora. Sí, se murió. Sí, por fin. No, no dejó testamento. Claro que no. Ese hombre no pensaba en papeles. La casa es mía. Por ley soy la madre. Sí, son grandes, pero son de piedra. Vale mucho dinero. No, la viuda y las mocosas están aquí. Ya veré. ¿Qué hago? No puedo mantener parásitos. Al escuchar esa palabra, parásitos, Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Apretó la mano de Luna. «Nos va a correr, mamá», susurró Luna con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Clara, tratando de ser la madre fuerte, aunque solo lo fuera por un instante, les acarició el cabello. «No, mis amores, papá hizo esta casa para nosotras. La abuela no puede sacarnos. Ella está triste nada más». Pero Clara estaba equivocada. La tristeza no tenía nada que ver con lo que estaba ocurriendo en el corazón de aquella mujer. Era pura y simple codicia. Griselda llevaba años esperando tener el control total de los bienes de Ricardo. Odiaba el origen humilde de Clara. Odiaba tener que fingir afecto por unas niñas que no eran de su sangre pura. Ahora que Ricardo no estaba, ya no había necesidad de fingir. A la mañana siguiente, la realidad golpeó a Clara y a las gemelas con la fuerza de un huracán.
Se levantaron temprano, impulsadas por la costumbre y por el hambre que les rugía en el estómago. Caminaron de puntillas hacia la cocina, esperando encontrar quizás un poco de leche o restos de la cena. Pero la cocina estaba impoluta, fría. No había aroma a café, no había sartenes en el fuego. Griselda estaba sentada a la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado Ricardo, tomando una taza de té y revisando unos documentos con una calculadora al lado. Al ver entrar a Clara y a las niñas, no sonrió. Dejó la taza sobre el plato con un golpe seco que resonó en el silencio de la habitación como un disparo. «¿Qué hacen aquí paradas?», preguntó Griselda con una voz que cortaba como el vidrio. «Tenemos hambre, abuela», dijo Sol con la voz apenas un hilo, bajándola así, cabeza. Griselda soltó una risa seca, sin humor. «Abuela, mamá, ya no sé ni qué soy para ustedes. Escúchenme bien porque no lo voy a repetir. Las cosas han cambiado. Mi hijo ya no está para traer dinero a casa. Se acabó la comida gratis. Se acabaron los mimos». Clara dio un paso adelante sintiendo que sus piernas temblaban, pero impulsada por la injusticia. «Pero Ricardo dejó dinero guardado. Él siempre decía que tenía ahorros para la comida», dijo Clara defendiendo el derecho de sus hijas a subsistir. Griselda se levantó de la silla bruscamente, haciendo que la silla rechinara contra el piso de cerámica. Se acercó a Clara y a las niñas, que retrocedieron instintivamente hasta chocar contra la pared. La mujer se agachó para estar a la altura de sus rostros y pudieron oler su perfume fuerte y ver la dureza implacable en sus ojos. «Mi hijo se gastó todo», mintió Griselda gritando. «Todo se fue en esa estúpida búsqueda de nuevas semillas que nunca sirvió para nada. Solo dejó deudas. Y esta casa, mis queridas, ahora es mía. Es mi compensación por haberlo aguantado estos años. Yo soy su madre. Yo soy la dueña. Ustedes no son nada aquí. No tienen padre y ahora tampoco tienen casa». El corazón de Clara latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sentía una mezcla de terror y de incredulidad. ¿Cómo podía alguien cambiar tanto de un día para otro? ¿Cómo podía esa mujer, que antes les peinaba el cabello a las niñas, aunque fuera con tirones, mirarlas ahora con tanto asco? «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Clara tragándose el nudo de llanto que tenía en la garganta. Griselda se enderezó y volvió a su silla como si Clara y las niñas ya no le importaran. «No, lo sé. Eso no es mi problema. Yo no soy niñera ni beneficencia pública. Tendrán que irse. Busquen a tu padre, Clara, ese viejo inútil que vive en el rancho. Tal vez él quiera cargar con ustedes». «Pero mi abuelo vive muy lejos», exclamó Sol, llorando abiertamente. «Y no tiene casa. Vive en una choza. Papá dijo que esta era nuestra casa». Al escuchar eso, la furia de Griselda estalló. Golpeó la mesa con la palma. «Abierta. Basta. No quiero oír ni una palabra más. Esta casa es mía. Los papeles lo dirán muy pronto. Ustedes son una carga que no pienso llevar. Tienen hasta el mediodía para recoger sus trapos y largarse de mi vista». Clara y las niñas salieron corriendo de la cocina, refugiándose nuevamente en su habitación. Se abrazaron llorando, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La casa, que alguna vez fue un refugio lleno de amor y promesas, se había transformado en un lugar hostil, frío y peligroso. Cada rincón que antes les recordaba a Ricardo ahora parecía estar contaminado por la presencia venenosa de la abuela. Pasaron las horas encerradas, temblando de miedo, escuchando cómo Griselda movía muebles en la sala, tarareando una canción alegre, como si estuviera celebrando su victoria. Era una crueldad inimaginable. ¿Cómo se puede celebrar cuando una madre y sus hijas acaban de perder a Pino y Cientosem, su ser más querido? Pero la avaricia es una enfermedad que pudre el alma y ciega el entendimiento. Cuando el reloj de la sala marcó las 12, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Griselda estaba allí, sosteniendo 2 bolsas negras de basura grandes. «Se acabó el tiempo», se gritó. «A empacar. Todo lo que no quepa en estas bolsas se queda y lo quemo. ¡Rápido!». Clara y las gemelas, aterrorizadas por la violencia en 1915, su voz empezaron a meter sus pocas ropas en las bolsas.
sus pequeños juguetes, sus vestidos favoritos, los cuadernos de la escuela, todo iba al plástico negro. Griselda las vigilaba desde el marco de la puerta, cruzada de brazos, con una mueca de impaciencia. «Esa foto no», dijo Griselda, señalando un retrato de Ricardo que Clara intentaba guardar. «El marco es de plata, eso se queda, pero es mi esposo, el padre de mis hijas», suplicó Clara, aferrándose al retrato contra su pecho. Griselda le arrancó el retrato de las manos con un tirón violento, haciendo que Clara casi cayera al suelo. Sacó la foto del marco, arrugó la imagen de papel y se la tiró a la cara a Clara, quedándose con el marco vacío. «Toma tu papel. El marco vale dinero. Ahora fuera». Clara recogió la foto arrugada de Ricardo con manos temblorosas y la alisó con delicadeza, como si pudiera curar al hombre de la foto con sus dedos. La guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Empujadas por los gritos y los insultos, Clara y las niñas salieron de la habitación arrastrando las bolsas negras que eran casi tan grandes como ellas. Cruzaron la sala, vieron los muebles que Ricardo había comprado con tanto esfuerzo, vieron las cortinas que Clara había cosido con tanto amor. Todo se quedaba atrás, todo les era arrebatado. Al salir al patio trasero, el sol del mediodía pegaba fuerte quemando la piel. Griselda las siguió hasta afuera, asegurándose de que no se llevaran nada de valor. Fue entonces cuando la mirada de Griselda cayó sobre algo en el fondo del patio, cerca del cobertizo de herramientas. Era un objeto viejo, sucio y aparentemente inservible que había llegado con las cosas de Ricardo el día de su muerte, traído por sus colegas de trabajo. Un baúl de madera oscura, con herrajes de metal oxidado y una capa de polvo y telarañas. El baúl, que había pertenecido al abuelo de Ricardo y que él usaba para guardar sus herramientas de campo y algunas muestras de semillas, estaba en un estado lamentable. Una costra gruesa de tierra seca, hojas muertas y lodo endurecido cubría toda su superficie, llenándolo casi hasta el borde con lo que parecían ser restos de tierra de cultivo y algunas piedras. Parecía un bloque sólido de suciedad. El metal de los herrajes estaba oxidado y la madera carcomida en los bordes. Griselda miró el objeto con profundo asco. Para ella, ese baúl representaba todo lo que odiaba de Ricardo: la suciedad del campo, el trabajo manual, la falta de refinamiento. «Miren eso», dijo Griselda, señalando el baúl con un dedo acusador. «Esa porquería llegó con las cosas de mi hijo. Ahí está su gran herencia, un montón de tierra y madera vieja. ¡Qué vergüenza!». Clara y las niñas miraron el baúl. Recordaban haber visto a Ricardo empujarlo o cargarlo, sonriendo. Para ellas no era basura, era parte de él. Una idea retorcida cruzó la mente de Griselda. Quería humillarlas una última vez. Quería asegurarse de que entendieran que no valían nada, que eran tan sucias y despreciables como ese objeto. «¿Saben qué?», dijo Griselda con una sonrisa maliciosa. «Llévenselo. Es suyo. Es la única herencia que mi hijo les dejó. Él amaba más esa tierra sucia que a su propia familia. Así que llévense su preciosa tierra. No quiero ver esa cochinada en mi patio limpio». «¿El baúl?», preguntó Sol confundida. Pesaba mucho y ellas eran pequeñas. «Sí, el baúl», gritó Griselda. «Carguen sus bolsas de basura ahí y lárguense. Y no vuelvan nunca más, porque si veo sus caras por aquí llamaré a la policía y diré que son unas ladronas». Clara y las niñas, con el miedo paralizándoles los músculos, obedecieron. Con gran esfuerzo, levantaron sus bolsas de ropa y las pusieron encima de la tierra seca y dura que llenaba el baúl. Luego, Clara tomó los mangos de metal que estaban ásperos y oxidados. Intentó levantarlo, pero era increíblemente pesado. La tierra seca pesaba como plomo. «¡Empujen!», gritó Griselda desde el porche riéndose. «Así aprenderán lo que es la vida de verdad». Luna y Sol se pusieron al lado de su madre, agarrando los bordes del baúl entre las tres, con las caras rojas por el esfuerzo y las lágrimas corriendo por sus mejillas, mezclándose con el sudor. Lograron levantar la pesada carga. El metal chirrió al girar.
un sonido agudo y triste que parecía el lamento del mismo baúl. Paso a paso, empujaron el pesado objeto hacia el portón. Sus brazos delgados dolían, sus piernas flaqueaban. Cada metro era una tortura física, pero el dolor en sus corazones era 1000 veces peor. Estaban siendo expulsadas de su propio hogar, desechadas como basura, obligadas a cargar con los restos sucios del trabajo de Ricardo. Al llegar a la calle de tierra, Griselda les gritó una última vez: «Vayan con tu padre, Clara, y dile que él las mantenga y llévense esa mugre lejos de mi casa de una vez por todas». El portón de metal se cerró tras ellas con un golpe definitivo. ¡Clang! Ese sonido marcó el fin de su infancia feliz. Ahí estaban una madre y 2 niñas de 7 años, solas en el mundo, bajo el sol abrasador, empujando un baúl viejo lleno de tierra seca y bolsas de basura, caminando hacia un destino incierto. La gente del pueblo las miraba pasar desde sus ventanas, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero nadie salió a ayudarlas. Nadie se enfrentó a la viuda en la casa de piedra. Clara miró a Luna y Sol. Veía el terror en los ojos de sus hijas. Sabía que no podía derrumbarse. «Vamos, mis amores», dijo Clara, tragándose sus propias lágrimas. «Vamos donde el abuelo Mateo. Papá nos está mirando desde el cielo. Él nos va a ayudar a empujar». Lo que ni Griselda, ni los vecinos, ni siquiera Clara y las niñas sabían, es que ese baúl sucio y viejo, esa basura que Griselda había despreciado con tanta soberbia, contenía un secreto pesado, oculto bajo capas de tierra y olvido. Un secreto que tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre si lograban sobrevivir al camino. Griselda creyó que las estaba enviando a la miseria con una carga de tierra inútil, pero el destino es irónico y a veces la verdadera riqueza se esconde donde la gente soberbia se niega a ensuciarse las manos para buscar. El sol del mediodía en aquel pueblo rural no perdonaba. Era un sol blanco, hirviente, que hacía vibrar el aire sobre el asfalto y levantaba columnas de polvo en los caminos de tierra. Clara y las niñas apenas habían recorrido 500 metros desde la casa de piedra que alguna vez fue su hogar, y ya sentían que sus pulmones iban a estallar. El baúl, esa herencia despreciable que la abuela les había lanzado como una burla, pesaba como si llevaran el mundo entero dentro de él. Y es que no era una carga normal. Aquel bloque de mineros y tierra seca, mezclado con piedras de río y la arcilla más densa de la montaña, se había solidificado dentro del recipiente de madera como si fuera concreto. A eso, súmale las 2 bolsas negras con la ropa y los pocos recuerdos que lograron salvar. Para una madre y 2 niñas de 7 años, malnutridas y con el alma rota, mover aquello era una tarea titánica, casi imposible. «Luna, Sol, empujen fuerte», jadeaba Clara con las manos aferradas a los mangos de metal oxidados. Sentía cómo el metal rugoso le lastimaba las palmas, abriendo pequeñas ampollas en su piel tierna. 1, 2, 3, empujen. Sol, que caminaba al lado del baúl intentando ayudar a que no se atorara en las piedras del camino, sollozaba sin consuelo. «Me duele, mamá, me duelen los pies, tengo sed», lloraba la pequeña con el rostro sucio de polvo y lágrimas. «¿Por qué pesa tanto el baúl de papá? ¿Por qué está lleno de tierra?» Clara se detuvo un momento, dejando caer el baúl sobre el suelo polvoriento con un ruido sordo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No sé, Sol», respondió, mirando con rabia y confusión aquel objeto. «La abuela dijo que a papá le gustaba más esta tierra que nosotras. Dijo que esta era nuestra herencia». «¿Papá nos dejó tierra sucia?», preguntó Luna con una inocencia que partía el alma. «Papá nos quería», afirmó Clara, aunque en el fondo la duda sembrada por Griselda empezaba a echar raíces en su corazón herido. Tal vez no tuvo tiempo de limpiarla, o tal vez solo quería que tuviéramos algo suyo, aunque fuera esto. La jornada continuó. El pueblo se extendía a lo largo de una carretera principal antes de desviarse hacia los cerros, donde vivía la gente más humilde, los olvidados, entre ellos el abuelo Mateo.
Para llegar allá, Clara y las niñas tenían que atravesar el centro del pueblo y ese fue su segundo castigo, la vergüenza pública. Pasaron frente a la plaza donde algunas mujeres compraban verduras y hombres mayores jugaban dominó bajo la sombra de los árboles. El arrastre pesado del baúl, arrast, 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 llamaba la atención de todos. Las miradas se volvían hacia ellas. Esas no. Son la viuda de Ricardo y sus hijas, susurró una señora con una bolsa de mercado, señalándolas sin disimulo. Sí, pobrecitas. Mira cómo van. Parecen mendigas. Dicen que la Griselda las echó. Esa mujer es una fiera. ¿Y qué llevan ahí? Basura. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Las palabras llegaban a los oídos de Clara como latigazos. Sentía el calor de la humillación subiendo por su cuello, enrojeciendo sus orejas. Quería gritarles que no eran mendigas, que esa era su casa, que Ricardo había muerto trabajando para ellas. Pero la garganta se le cerró. Agachó la cabeza, ordenando a sus hijas en voz baja: «No miren a nadie, mis amores. Sigan caminando. No lloren delante de ellos». Nadie se acercó. Nadie les ofreció un vaso de agua. En los pueblos, a veces el miedo a meterse en problemas ajenos es más fuerte que la compasión. O quizás todos sabían del carácter vengativo de Griselda y preferían no buscarse una enemiga. La soledad de Clara y las gemelas era absoluta en medio de la multitud. Dejaron atrás el asfalto y entraron en el camino de terracería que subía hacia el monte. Aquí las casas eran más dispersas, hechas de madera y láminas de zinc. El camino se volvió empinado, lleno de baches y piedras sueltas. Empujar el baúl cuesta arriba se convirtió en un calvario físico extremo. El baúl chocaba contra las piedras y se desviaba violentamente, golpeando los bracitos de Luna y Sol. En un momento crítico, el baúl se atoró en una zanja profunda hecha por la lluvia. «Esperen, mis amores, ayúdenme a levantarlo», gritó Clara. Las tres jalaron, empujaron y forcejearon. La tierra seca dentro del baúl lo hacía pesar como un cadáver. Clara resbaló en la gravilla y cayó de rodillas, raspándose la piel hasta sangrar. «¡Ah!», gritó de dolor y frustración, golpeando el suelo con el puño. «No puedo, no podemos». Se quedaron sentadas en medio del camino desierto, rodeadas solo por el zumbido de las cigarras y el viento caliente que movía los arbustos secos. Estaban agotadas, sedientas y solas. Sol se abrazó a su madre y ambas lloraron. Un llanto desgarrador que liberaba todo el miedo acumulado desde la muerte de Ricardo. «Quiero a mi papá, quiero a mi papá», repetía Luna como un mantra doloroso. Fue entonces, en ese momento de rendición total, cuando Clara sintió una fuerza extraña. Miró el baúl. Ahí estaba el objeto, sucio, feo, pesado, pero era de Ricardo. Sus manos habían tocado esos mangos, su sudor había caído sobre esa madera. Clara se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. Se quitó la tierra de las rodillas ensangrentadas. «No nos vamos a quedar aquí a morir, mis amores», dijo con una voz que por primera vez sonaba adulta. «Griselda quiere que nos rindamos, quiere que nos quedemos tiradas como basura. Pero no somos basura, somos la familia de Ricardo, y Ricardo era fuerte. Pero pesa mucho», lloró Sol. «Entonces lo empujaremos centímetro a centímetro, pero llegaremos donde el abuelo. Levántense». Esa determinación nacida del orgullo y del instinto de supervivencia las impulsó nuevamente. Tardaron 3 horas más en recorrer lo que un adulto habría hecho en 30 minutos. La tarde comenzó a caer, tiñendo el cielo de naranjas y morados violentos, anunciando una noche oscura en el monte. El miedo a la oscuridad, a los animales del campo y a la soledad les dio el último empujón de energía. A lo lejos, casi mimetizada con la vegetación, vieron la pequeña columna de humo que salía de una chimenea improvisada. Era la choza de Don Mateo. El lugar donde vivía el abuelo no se parecía en nada a la casa que acababan de perder. Era una estructura precaria levantada sobre un pedazo de tierra árida que nadie más quería. Las paredes eran una mezcla de tablas viejas de diferentes colores, pedazos de plástico y láminas oxidadas.
El techo estaba reforzado con piedras para que el viento no se lo llevara. No había jardín con flores, solo un patio de tierra barrida donde unas cuantas gallinas flacas picoteaban buscando insectos. Sin embargo, para Clara, Luna y Sol, aquella choza enclenque parecía el palacio más hermoso de la tierra en ese momento, significaba refugio. Llegaron al cerco de alambre de púas, arrastrando los pies, empujando el baúl con sus últimas reservas de aliento. «Abuelo», gritó Clara con la voz ronca por la sed. «Abuelo Mateo». El silencio del monte se rompió. Un perro viejo ladró un par de veces sin convicción y salió de debajo de la casa moviendo la cola. Luego la puerta de madera que colgaba torcida de sus bisagras se abrió. Salió un hombre anciano, encorvado por los años y la artritis. Llevaba una camisa remendada 1000 veces y unos pantalones amarrados con una cuerda. Don Mateo tenía el rostro surcado de arrugas profundas como mapas de una vida dura y una barba blanca y desaliñada. Pero sus ojos brillaban con una bondad infinita. Entrecerró los ojos para ver quién lo llamaba en la penumbra del crepúsculo. Al reconocer las siluetas pequeñas, soltó el bastón que llevaba y corrió hacia el portón con una agilidad que parecía imposible para su edad. «Clara, Luna, Sol, mis niñas», gritó, abriendo el portón de alambre con manos temblorosas. Clara y las niñas soltaron el baúl y corrieron hacia él. El choque de los cuerpos fue puro sentimiento. El abuelo cayó de rodillas al suelo para recibirlas, envolviéndolas en sus brazos delgados y huesudos. Olía a humo de leña, a tierra y a vejez, pero era el olor del amor incondicional. «Ay, mis muchachitas santas de mi vida, ¿qué hacen aquí solas? ¿Qué pasó?», preguntaba Mateo besando sus cabezas sucias de polvo, mezclando sus lágrimas con las de ellas. «Griselda nos echó, abuelito», sollozó Sol, aferrándose al cuello del anciano como si fuera un salvavidas. «Nos quitó la casa, dijo que éramos parásitos». Don Mateo sintió que la sangre le hervía, un calor de indignación que le subió desde los pies hasta la cabeza. «Maldita sea esa mujer», rugió, abrazándolas más fuerte. «Yo sabía que era mala, pero no pensé que tuviera el corazón de piedra. Dejar a una madre y a 2 ángeles en la calle. Dios la va a castigar. Lo juro por la memoria de mi hija, su madre, Clara, que se había permitido derrumbarse por un segundo en los brazos de su padre. Se separó un poco y señaló hacia el camino. Nos dijo que trajéramos eso. Dijo que era nuestra herencia, el baúl viejo de Ricardo lleno de tierra». El abuelo miró hacia donde señalaba Clara. Vio el bulto oscuro del baúl estacionado torcidamente en la entrada. Vio la tierra seca que colmaba el recipiente. Sus ojos se llenaron de tristeza, no de codicia. «Pobre Ricardo», murmuró Mateo. «Trabajó tanto, se rompió el lomo buscando una vida mejor y miren cómo terminó. Esa mujer le quitó todo y a ustedes les da las sobras, la suciedad». Se puso de pie con dificultad, ayudado por Clara y las niñas. «No se preocupen por eso ahora, déjenlo ahí. Esa cosa pesa mucho y ustedes están temblando. Vengan, entren. No tengo mucho, hijas. Ya saben que el abuelo es pobre, pero tengo frijoles calientes en la olla y tortillas que hice esta mañana. Mientras yo tenga techo, ustedes no dormirán al sereno». Las niñas asintieron, sintiendo por primera vez en días que podían respirar. Sin embargo, había un problema. La entrada al patio era estrecha y empinada. «Abuelo, tenemos que meter la ropa. Está en el baúl encima de la tierra», dijo Clara. «Sí, a ver», dijo el anciano. Se acercó al baúl, intentó levantarlo por los mangos para meterlo al patio y proteger las pocas pertenencias de su hija y sus nietas. Al hacer fuerza, don Mateo soltó un gruñido. «¡Caramba!», exclamó soltándolo de golpe. «¿De qué está hecha esta tierra? Pesa como si llevara un muerto ahí dentro». «Está muy seca, abuelo. Es como piedra», explicó Sol. «Es tierra de la sierra», dijo don Mateo, mirando la costra grisácea con respeto. «Es tierra pesada, tierra mineral. Ricardo siempre decía que la sierra guardaba más secretos que el río. Bueno, déjemelo aquí en la esquina.
debajo de este árbol de mezquite. Aquí no estorba y la lluvia no mojará sus bolsas si la sacamos ya». Entre los tres arrastraron el pesado baúl apenas unos metros dentro de la propiedad, dejándolo estacionado junto a unas láminas viejas y herramientas oxidadas que el abuelo guardaba. Ahí quedó, olvidado en un rincón oscuro del patio, un monumento al desprecio de la abuela. Parecía un traste viejo más en el desguazadero del abuelo. Nadie, ni siquiera don Mateo, con toda su sabiduría de campo, se imaginaba que aquella tierra que tanto pesaba no era solo tierra compacta. Entraron a la choza. Adentro la única luz venía de una vela y del fuego del fogón en el suelo. El piso era de tierra apisonada, pero estaba limpio. No había lujos. Las camas eran catres con cobijas de lana remendadas, pero el calor humano que se sentía allí valía más que todos los muebles de caoba de la casa de Griselda. Esa noche comieron frijoles aguados en platos de peltre abollados. Sabían a gloria. El abuelo les contó historias de Ricardo cuando era pequeño para hacerlas reír un poco y que olvidaran el trauma del día. «Ustedes son fuertes», les dijo Mateo mientras las arropaba en el único catre grande que tenía, cediéndole su lugar mientras él se acomodaba en el suelo sobre unos cartones. «Tienen la sangre de su padre y la fuerza de su madre». Esa mujer Griselda se quedó con las piedras. Sí, pero se quedó sola con su maldad. Nosotros estamos juntos, y Dios proveerá. Mañana veremos qué hacemos. «¿Y el baúl, abuelo?», preguntó Luna antes de cerrar los ojos, vencida por el sueño. «Lo tiramos al barranco mañana. La abuela dijo que era basura». El abuelo se quedó pensativo mirando las vigas del techo, escuchando el canto de los grillos. Recordó a Ricardo, su yerno. «Un buen hombre. No, mi niña, no es basura. Es la herramienta de trabajo de tu padre. Esa tierra es su sudor. Aunque sea viejo y sucio, lo respetaremos. Tal vez sirva para guardar leña algún día. Ahora duerman». El silencio envolvió la choza. Afuera, bajo la luz de la luna llena, el viejo baúl reposaba inmóvil. La tierra seca brillaba levemente, no por el oro, pues estaba totalmente oculto, sino por el rocío de la noche. Esa noche durmieron en la pobreza más absoluta, sin saber que a solo 10 metros de distancia en el patio reposaba la solución a todos sus problemas, el boleto para recuperar su dignidad y hacer justicia. Pero el destino es sabio y sabe esperar el momento perfecto. Antes de descubrir el tesoro, Clara y sus hijas tendrían que demostrar que incluso en la miseria tenían algo que Griselda nunca tendría: ganas de salir adelante con trabajo honrado. Al día siguiente, el hambre volvería a atacar y esa necesidad las llevaría a tomar una decisión: limpiar para trabajar, y al limpiar todo cambiaría. La primera mañana en la choza de don Mateo amaneció con un frío que calaba los huesos. El viento del cerro se colaba por las rendijas de las tablas mal clavadas, silbando una canción triste que despertó a Clara antes de que saliera el sol. Al abrir los ojos no vio las cortinas rosadas de su antigua habitación, ni sintió la calidez de su edredón de plumas. Vio el techo de lámina oscura, manchado de hollín, y sintió los cuerpos huesudos de sus hijas, acurrucadas contra ella buscando calor. El abuelo ya no estaba en su jergón de cartón en el suelo. Desde afuera se escuchaba el sonido rítmico de un hacha vieja golpeando madera seca. «Toc, toc, toc». Clara se levantó con cuidado para no despertar a Luna y Sol. El estómago le gruñó ferozmente. La cena de la noche anterior, aquellos frijoles aguados pero llenos de amor, ya se habían consumido. Caminó descalza sobre la tierra apisonada hasta la puerta. Allí estaba don Mateo cortando unas ramas secas para alimentar el fogón. «Buenos días, mi niña», dijo el abuelo al verla, intentando sonreír, aunque el cansancio en sus ojos era evidente. «¿Dormiste bien?» «Tengo frío, abuelo, y hambre», respondió Clara con esa sinceridad brutal que da el sufrimiento. El rostro de don Mateo se ensombreció por un segundo, una nube de dolor pasando por su mirada. Dejó el hacha y se limpió las manos en su pantalón desgastado. «Ven, hija, el fuego ya va a calentar
y vamos a ver qué encontramos para desayunar. La realidad de la pobreza golpeó fuerte ese día y los siguientes. La despensa de don Mateo no era mágica, era finita. Un poco de maíz, un frasco con manteca, sal y unos cuantos chiles secos. Eso era todo. El abuelo hacía milagros. Tortillas con sal para el desayuno, sopa de tortilla con agua para la comida. Pero al tercer día la situación se volvió crítica. Sol, que era más pequeña y frágil, estaba sentada en un tronco en el patio sin ganas de jugar. Estaba pálida. «Mamá, me duele la cabeza», se quejó la pequeña. «Quiero leche, quiero pan dulce». Don Mateo escuchó esto desde adentro de la choza. Clara lo vio revisar sus bolsillos. Sacó 2 monedas de cobre y una pelusa. Nada más. No. Había dinero, absolutamente nada. El abuelo miró al cielo como pidiendo una explicación a Dios y luego salió con una determinación fingida. «Niñas», llamó con voz alegre, «hoy tengo que ir al pueblo a hacer unos negocios. Un amigo me debe un dinero. Ustedes quédense aquí. No salgan del cerco. Cuiden la casa». Clara sabía, con esa intuición prematura que da el sufrimiento, que el abuelo mentía. No tenía negocios. Iba a pedir. Iba a ver si a alguien le regalaba algo o si conseguía una changa cargando bultos a su edad, con esa espalda que le dolía a cada paso. Don Mateo regresó al atardecer. Traía una bolsa pequeña con 3 panes duros y un par de huevos. Caminaba más encorvado que de costumbre. Sus negocios habían sido barrer el frente de una tienda a cambio de esas sobras. Esa noche, mientras cenaban huevo con migajas de pan, don Mateo no comió. Empujó su plato hacia el centro, dividiendo su porción entre Clara y las niñas. «Coman, mis reinas, yo comí en el pueblo. Doña Rosa, la de la tienda, me dio un tamal grandote. Estoy llenísimo», dijo, dándose palmadas en el estómago plano y vacío. Clara lo miró fijamente. Veía cómo al abuelo le temblaban las manos al servirles agua. Veía cómo tragaba saliva cuando el olor del huevo llegaba a su nariz. Sabía que no había comido ningún tamal. Se estaba sacrificando por ellas. Estaba muriendo de hambre lentamente para que ellas pudieran vivir un día más. Un nudo de fuego subió por la garganta de Clara. Dejó de masticar. Se sintió culpable de ser una boca más, como decía la malvada Griselda. Pero no era culpa de ellas, era la injusticia de la vida. Esa noche, mientras el abuelo roncaba por el cansancio, o tal vez por la debilidad, Clara despertó a Luna y Sol. «Luna, Sol», susurró, «despierten». «¿Qué pasa?», dijo la pequeña adormilada. «El abuelo no comió nada hoy», mintió. «Tiene hambre. Y si sigue así, se va a enfermar. Y si se enferma, nos quedaremos solas de verdad». Sol abrió los ojos grandes en la oscuridad. El miedo a perder a su última protección la espabiló de golpe. «¿Qué hacemos, mamá? Somos chiquitas. No podemos trabajar en la sierra como papá». Clara se quedó pensando, mirando por la rendija de la pared hacia el patio iluminado por la luna. Su mirada se posó en las hierbas silvestres que crecían cerca del barranco, más allá del cerco. «Papá nos enseñó a sembrar, ¿recuerdan?», dijo Clara recordando los días felices cuando tenían jardín. «Él decía que la tierra devuelve lo que le das. El abuelo tiene tierra, pero está seca aquí en el patio. Pero allá abajo, cerca del arroyo, la tierra es negra y buena». «¿Y qué?», preguntó Luna. «Si traemos esa tierra negra aquí arriba, podemos sembrar. Vi que el abuelo tiene unas semillas de rábanos y cilantro guardadas en un frasco viejo. Si sembramos verduras, podemos venderlas en el pueblo. Las señoras compran verduras frescas. Pero mamá, la tierra está lejos y pesa mucho. ¿Cómo la vamos a subir hasta acá?», dijo Sol, mirando sus bracitos delgados. Fue entonces cuando la mirada de Clara recorriendo el patio oscuro se detuvo en aquel bulto gigante bajo el árbol de mezquite. Esa sombra de madera deforme por la tierra que la abuela les había obligado a llevar. «El baúl», susurró Clara. «Esa cosa está sucia y llena de piedras», protestó Luna. «No sirve». «Sirve si lo limpiamos», sentenció Clara,
sintiendo un calor nuevo en el pecho, un calor de orgullo que no venía de la estufa. Papá usaba ese baúl para trabajar. Nosotras también lo usaremos mañana, mis amores. Mañana vamos a ser las dueñas de nuestro destino. No vamos a dejar que el abuelo se muera de hambre. A la mañana siguiente, el abuelo salió temprano de nuevo, esta vez diciendo que iría a buscar leña lejos. En cuanto su silueta desapareció por el camino, Clara y las gemelas se pusieron manos a la obra. El sol comenzaba a calentar, prometiendo otro día sofocante. Se acercaron al baúl. A la luz del día se veía aún peor que antes. La tierra seca, mezclada con arcilla de río y piedras, formaba una costra gris, dura como el cemento, que ocupaba absolutamente todo. El espacio interior del baúl. Solo quedaban unos centímetros libres en la parte superior. «¡Guácala!», dijo Sol, arrugando la nariz. «Huele a tierra vieja, y mira, está durísimo. La abuela tenía razón, es basura». Clara tocó la superficie rugosa de la tierra seca. Estaba pétrea. Intentó clavarle la uña y no pudo ni hacer una marca. «No es basura», dijo Clara con firmeza, aunque por dentro tenía dudas. «Es la herramienta de papá, y necesitamos sacar toda esta cochinada para poder traer la tierra buena». Corrieron a buscar armas para su batalla contra la suciedad. Encontraron una vieja cuchara de albañil oxidada que el abuelo usaba para remendar las paredes, un pedazo de varilla de metal y un cepillo de cerdas duras, casi pelón. También conectaron la manguera negra al grifo del patio. Por suerte, ese día había un hilo de agua. «Primero hay que mojarlo», ordenó Clara, asumiendo el mando como si fuera la capataz de una obra. «Si no se ablanda, nunca lo vamos a sacar». Sol tomó la manguera y dirigió el chorro de agua hacia el bloque de tierra seca dentro del baúl. El agua golpeó la tierra dura, salpicando lodo marrón por todas partes, manchando sus vestidos viejos y sus piernas. «¡Más agua!», gritó Clara. «¡Que se empape!». Durante una hora entera, Clara y las niñas regaron aquel bloque de tierra compacta. Poco a poco, la capa superior empezó a ceder, volviéndose lodosa y pegajosa. El olor a tierra mojada llenó el aire, un olor nostálgico que les recordó a Ricardo cuando volvía del trabajo. «Ya está un poco blando arriba», dijo Clara, cerrando el grifo para no gastar el agua que era oro en esa zona. «Ahora a rascar». Clara tomó la cuchara de albañil y Luna el pedazo de varilla. Se subieron a los lados del baúl con los pies colgando y empezaron a golpear y raspar, clac, clac, clac. El trabajo era agotador. La tierra de la sierra no era tierra normal de jardín, era arcilla densa, pesada, que se había secado durante semanas o quizás meses bajo el sol, mientras el baúl estaba abandonado tras la muerte de Ricardo. Cada pedazo que lograban arrancar pesaba mucho. «Uf, esto no se acaba nunca», jadeó Luna después de 20 minutos con las manos doloridas. «Solo hemos sacado un poquito». Clara miró el progreso. Habían logrado hacer un pequeño agujero en la superficie, pero la mayor parte del baúl seguía lleno de ese material sólido y grisáceo. Parecía que la tierra se resistía a irse, como si guardara celosamente algo en su interior protegiéndolo de la luz. «No te rindas, Luna», dijo Clara, limpiándose una gota de lodo que le había caído en el ojo. «Piensa en el abuelo, piensa en que podremos plantar rábanos. Piensa en que Griselda se va a morir de rabia cuando nos vea vendiendo verduras y ganando dinero». La mención de Griselda encendió una chispa de furia en Sol. Agarró la varilla con ambas manos y golpeó con fuerza el centro del bloque de tierra. «Toma esto, tierra fea», gritó. «Toma esto, Griselda mala». Clara y las niñas canalizaron todo su dolor, su abandono, su miedo y su hambre en esa tarea física. Lavar ese baúl se convirtió en un acto de purificación. Estaban limpiando la herencia sucia que les dieron, transformándola en algo útil. Querían demostrar que no necesitaban la limosna de nadie. El sol estaba en el cenit, quemándoles la espalda. El sudor corría por sus frentes mezclándose con la tierra. Parecían 3 estatuas de barro vivientes, sucias de pies a cabeza, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. De repente, Clara, que estaba raspando profundo cerca del fondo con la cuchara de albañil,
sintió algo extraño. La cuchara no se hundió suavemente en el lodo ablandado por el agua. Tampoco golpeó contra el fondo de madera del baúl que debía sonar a toc. El sonido fue diferente. Fue un clink, sólido pero no metálico como el metal oxidado. Se sentía como si hubiera golpeado una piedra muy dura y grande atrapada en el fondo. «Hay una piedra atorada aquí», dijo Clara frustrada, tratando de hacer palanca con la cuchara. «Ay, qué duro, Sol, échale agua justo aquí». Sol trajo la manguera de nuevo y apuntó el chorro directamente al lugar donde Clara estaba forcejeando. El agua a presión barrió el lodo suelto, creando un pequeño remolino marrón. Clara metió la mano en el lodo sin importarle ensuciarse hasta el codo. Sus dedos tantearon buscando la piedra para sacarla y tirarla lejos. Tocó una superficie irregular, rugosa, fría y pesada. Muy pesada. Intentó moverla, pero estaba bien incrustada en el fondo, como si fuera parte de un piso. «Está atorada», gruñó Clara. «Trae la varilla. Vamos a sacarla a la fuerza». Luna le pasó la varilla de Minomancetten hierro. Clara la clavó al lado del objeto duro y hizo palanca con todo su peso. «1, 2, 3», gritó Clara. El objeto cedió un poco, despegándose de la arcilla que lo aprisionaba como pegamento. Clara vio un destello bajo el agua turbia y el lodo. «¿Qué es eso?», preguntó Luna acercando su carita sucia. «No sé, parece una piedra de río, pero amarilla», dijo Clara, confundida. Sacó el objeto del lodo y lo levantó hacia la luz del sol para verlo mejor. Lo puso bajo el chorro de agua limpia de la manguera. El lodo gris se deslizó, revelando la superficie del objeto. El tiempo pareció detenerse en ese preciso instante. El canto de la cigarra cesó. El viento dejó de soplar. En la mano pequeña y temblorosa de Clara descansaba una piedra del tamaño de un puño de niño. Pero no era granito ni caliza. Brillaba. Brillaba con un color profundo, cálido y magnético. Un amarillo intenso que atrapaba la luz del sol y la devolvía con un resplandor que hipnotizaba. Pesaba muchísimo para su tamaño, mucho más que cualquier piedra normal. El corazón de Clara dio un vuelco violento en su pecho. Recordó las historias de Ricardo. Recordó las noches en que llegaba emocionado, hablando de vetas y pepitas. «Luna, Sol», dijo Clara con la voz estrangulada, casi incapaz de hablar. «Luna, Sol, miren esto». Luna y Sol miraron la piedra dorada. «Es bonita», dijo la pequeña Sol sin comprender del todo. «Es oro de mentiras como los aretes de la abuela Griselda». Clara miró el objeto y luego miró el fondo del baúl, donde el agua había lavado un poco más el lodo. Debajo de la capa de arcilla que aún quedaba, había más bultos. El fondo del baúl no era plano, estaba lleno de irregularidades. Con manos frenéticas, Clara empezó a raspar el resto del barro con sus propias uñas. «Luna, Sol, laven más rápido». A medida que el agua y sus manos iban quitando la costra de basura y tierra vieja, la verdad comenzaba a emerger del fondo de aquel trasto viejo. Ricardo no había dejado ese baúl lleno de tierra por descuido. No había dejado que la tierra se secara por pereza. Lo que estaba apareciendo ante los ojos incrédulos de Clara y las niñas no era basura. «Dios mío», gritó Clara, cayendo sentada hacia atrás en el charco de lodo con la piedra amarilla apretada contra su pecho. El fondo del baúl era una alfombra dorada oculta bajo la miseria. Clara estaba sentada en el lodo con el vestido empapado y sucio, pero no sentía frío ni incomodidad. El mundo entero se había reducido a ese objeto pesado, frío y amarillo que sostenía en su mano derecha. Su respiración era agitada, como si hubiera corrido un maratón. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban el sol de la tarde que hacía centellear aquella pepita irregular con un fuego propio. «Mamá», susurró Luna, acercándose con miedo, como si estuvieran ante algo prohibido. «¿Es de verdad? ¿Es oro de verdad?» Clara tragó saliva sintiendo la boca seca a pesar del agua que corría a su alrededor. «Es muy pesado, mis amores», dijo con voz temblorosa. «Papá decía que el oro pesa más que el plomo y esto pesa mucho».
Un silencio casi sagrado cayó sobre el patio trasero de la choza. El chorro de la manguera seguía corriendo, un sonido de agua constante que ahora parecía limpiar no solo la suciedad, sino también la miseria que las había rodeado en los últimos días. «Busca más», exclamó de pronto Sol, rompiendo el hechizo, impulsada por una mezcla de curiosidad infantil y una intuición aguda. Ahí abajo había más bultos. Las tres, olvidando el cansancio y el hambre, se lanzaron sobre el baúl con una energía renovada. Ya no era un trabajo forzado, era una búsqueda del tesoro, como en los cuentos, pero real. Sol dirigió el chorro de agua con fuerza, apuntando a los rincones donde la tierra seguía adherida como una costra terca. Clara y Luna usaban la cuchara de albañil y sus propios dedos para arrancar los pedazos de arcilla endurecida. Cada vez que el agua lavaba una sección del fondo del baúl, un grito ahogado salía de sus gargantas. No era una sola pepita, no eran dos. Ricardo, en su genialidad desesperada y amorosa, había creado un doble fondo natural. Había colocado las pepitas más grandes y puras que encontró, fruto seguramente de haber dado con la veta madre de la que tanto hablaba en la base misma del baúl. Eran piedras de oro bruto y regulares, algunas del tamaño de una nuez, otras tan grandes como un huevo de gallina. Luego había vertido encima la tierra más densa y pegajosa de la sierra para sellarlas, para ocultarlas de los bandidos que acechaban en los caminos. Y dejó que el sol secara esa capa, hasta convertirla en una piedra grisácea que nadie sospecharía. Murió antes de poder llegar a casa y decirle a su familia: «¡Lo logré! Mira, mamá, esta es enorme», gritó Luna, sacando una pieza alargada y deforme que brillaba intensamente al ser lavada. «¡Aquí hay otra!», respondió Clara llorando y riendo al mismo tiempo. Una histeria dulce de alivio. «Y otra más aquí. Mis amores, el fondo está lleno». En cuestión de 15 minutos, el viejo baúl oxidado, ese trasto despreciable que la abuela Griselda había mirado con asco, estaba irreconocible por dentro. El agua limpia había dejado al descubierto un lecho resplandeciente. Sobre el metal oxidado descansaban limpias y puras más de 15 pepitas de oro de gran tamaño. Era una fortuna incalculable. Era suficiente oro, no solo para comprar comida, sino para comprar la casa de piedra 10 veces, para comprar el pueblo entero si quisieran. Clara y las niñas se quedaron mirando el espectáculo deslumbradas. El contraste era brutal. El baúl viejo y oxidado por fuera y por dentro, un tesoro digno de reyes. En ese momento, el sonido de la puerta del cerco abriéndose las sobresaltó. Don Mateo había vuelto. El anciano entraba arrastrando los pies, más cansado que nunca. Su día había sido humillante. Había recorrido el pueblo intentando vender unos manojos de leña que recogió en el camino, pero la gente indiferente le había cerrado las puertas. Solo traía una pequeña bolsa de arroz que el cura de la iglesia le había regalado por lástima. Venía con el corazón roto, pensando en cómo miraría a los ojos a su hija y a sus nietas y les diría que otra vez no había carne, ni leche, ni dulces. Escuchó el agua correr y las voces agitadas de Clara y las niñas en el patio trasero. El pánico se apoderó de él. ¿Se habrían lastimado? ¿Habría entrado algún animal? «Clara, Luna, Sol», gritó soltando la bolsa de arroz y corriendo hacia atrás con el corazón en la boca, olvidando el dolor de sus rodillas. «¿Qué pasa? ¿Están bien?», preguntó buscándolas con la mirada. Las vio allí junto al baúl. Estaban empapadas, sucias de lodo de pies a cabeza, pero estaban sonriendo. No solo sonreían, sus rostros tenían una luz extraña, radiante. Clara se volvió hacia su padre. En 1900 sus manos sostenía 2 de las piedras más grandes. «Papá», dijo Clara con voz suave, «mira lo que nos dejó Ricardo». Don Mateo frunció el ceño, confundido. Se acercó lentamente, temiendo que el hambre estuviera haciendo alucinar a su hija y a sus nietas. Miró las manos de Clara. Vio las piedras amarillas. Al principio, su cerebro viejo y cansado se negó a procesar la información. Pensó que eran piedras pintadas o pirita, el oro de los tontos.
pero luego se acercó al baúl. Al asomarse al borde y ver el interior lavado donde el sol de la tarde pegaba de lleno en el metal precioso acumulado, don Mateo sintió que el mundo giraba violentamente a su alrededor. Sus piernas flaquearon. El bastón cayó de su mano. Se tuvo que agarrar del borde oxidado del baúl para no desplomarse al suelo. «Santo Dios del cielo», murmuró con la voz ahogada en un sollozo seco. «Santísima Virgen». Extendió una mano, temblorosa, una mano llena de callos y venas hinchadas, y tocó una de las pepitas. Era fría y pesada, era real, era oro puro, oro de alta ley del que ya no se encuentra. «Ricardo», susurró el anciano, mirando al cielo con los ojos llenos de lágrimas. «Hijo mío, tú sabías lo que traías. Tú lo encontraste, al final lo encontraste». Don Mateo comprendió todo en un instante. Comprendió el peso absurdo del baúl que casi le rompe, la espalda el día anterior. Comprendió por qué Ricardo lo traía atado con tanto cuidado. No era basura, era el futuro de su esposa y sus hijas. Ricardo había ocultado su hallazgo para protegerlas, y la ironía suprema era que su propia madre, cegada por la maldad y el asco hacia lo sucio, había regalado voluntariamente la fortuna que tanto codiciaba. El anciano se dejó caer de rodillas en el barro sin importarle sus pantalones. Abrazó a Clara y a las dos niñas y lloró. Pero esta vez no era un llanto de dolor ni de impotencia, era un llanto de alivio tan profundo, tan visceral, que sacudía todo su cuerpo. «Abuelo, no llores», decía Sol asustada, acariciando la cabeza blanca del anciano. «¿Es malo? ¿Hicimos algo malo?» Don Mateo levantó la cabeza y su rostro, bañado en lágrimas, estaba iluminado por una sonrisa que le quitó 20 años de encima. «No, mis amores, no es malo, es un milagro. Dios ha visto nuestra injusticia», rió el abuelo. Una risa que sonaba a gloria. «Esto es oro, mis amores, oro de verdad. Su padre trabajó hasta el último aliento para dejarles esto. Ya no habrá más hambre. Nunca más. Nunca más tendremos que pedir limosna». Tomó un puñado de pepitas y las besó, y luego besó las manos sucias de su hija y sus nietas. «Somos ricos, abuelo», saltó Luna, contagiada por la emoción. «¿Podemos comprar la casa de vuelta?» El rostro de don Mateo cambió de expresión. La euforia dio paso a una seriedad repentina. La sabiduría de sus años se impuso. Sabía que tener oro en un lugar tan pobre y desprotegido era peligroso. Si alguien se enteraba, si la gente mala o peor, la misma Griselda, supiera lo que había en ese baúl, sus vidas correrían peligro. Se levantó rápidamente, limpiándose las lágrimas con la manga. «Escúchenme bien las 3», dijo con voz firme y grave, agarrándolas por los hombros. «Esto que ha pasado es una bendición de Dios, pero nadie, absolutamente nadie puede saberlo todavía. ¿Me entienden? Si decimos que tenemos oro, vendrá gente mala». Clara y las niñas sintieron asustadas por la seriedad del abuelo. «¿Ni siquiera al padre de la iglesia?», preguntó Sol. «A nadie», sentenció don Mateo. «Especialmente no a esa mujer, a Griselda. Ella las echó con esto porque pensó que era basura. Si se entera de que es oro, vendrá a quitárnoslo. Ella es capaz de todo». El abuelo miró alrededor, paranoico, revisando que ningún vecino estuviera espiando a través de la cerca de madera podrida. «Tenemos que esconderlo ahora mismo». Rápidamente, don Mateo fue a la choza y trajo unos sacos de yute viejos y unas latas oxidadas vacías. Con manos ágiles sacaron todo el oro del baúl. Contaron 18 pepitas grandes y un puñado de pepitas más pequeñas y polvo de oro que había quedado en el fondo. El valor de aquello era astronómico para gente como ellos. Guardaron el oro dentro de las latas viejas, luego las metieron en los sacos de yute y los escondieron debajo del piso de tierra de la choza, bajo la cama del abuelo, cubriéndolo todo con cartones y trapos viejos. Nadie buscaría una fortuna allí. Cuando terminaron, el baúl quedó vacío y limpio. Ya solo era un objeto de madera viejo, pero había cumplido su misión. Había sido el vehículo de la salvación. Esa noche,
sentados alrededor del fogón, la atmósfera era diferente. Aunque cenaron el mismo arroz que el abuelo había traído, sabía a banquete. Ya no había angustia en los ojos de don Mateo. Había un plan formándose en su mente. «Abuelo, ¿qué vamos a hacer con el oro?», preguntó Luna en voz baja. Don Mateo miró el fuego y una chispa de justicia brilló en sus ojos cansados. «Mañana haré un viaje a la ciudad grande, a la capital», dijo el abuelo. «Tengo un viejo amigo allá, un joyero de confianza de cuando yo era joven. Venderé solo una pepita, una pequeña. Con eso tendremos dinero suficiente para mucho tiempo». «¿Y vamos a comprar comida?», preguntó Sol. «Compraremos comida, sí. Y ropa nueva para ustedes. Vestidos hermosos como princesas», dijo el abuelo sonriendo. «Pero lo más importante no es eso. Con el dinero no voy a comprar un carro ni lujos tontos. Voy a contratar a alguien». «¿A quién?», preguntó Clara. «A un abogado», dijo don Mateo, y su voz adquirió un tono de acero que Clara y las niñas nunca habían escuchado. «Un abogado de los mejores, un abogado que haga temblar el suelo, porque vamos a recuperar su casa. Vamos a recuperar el hogar que Ricardo construyó. Esa casa es de ustedes, y el oro nos dará el poder para pelear contra la injusticia de Griselda. Ella tiene papeles falsos, estoy seguro, pero nosotros ahora tenemos la fuerza de la verdad y el poder del oro». Clara sintió un escalofrío de emoción. Se imaginó volviendo a su casa, a su habitación, recuperando el marco de plata de Ricardo. «¿Vamos a pelear contra la abuela?», preguntó Luna. «No, vamos a pelear», corrigió don Mateo apretando el puño. «Vamos a ganar. La justicia divina tarda, pero llega. Y a Griselda le va a llegar en un coche negro con abogados de traje. Prepárense, mis amores. Mañana empieza nuestra nueva vida». Don Mateo apagó la vela. En la oscuridad, Clara y las gemelas se abrazaron. Ya no sentían miedo. Sentían que Ricardo estaba allí, invisible, sonriendo en la oscuridad, guiándolas. Habían lavado la basura y encontrado el futuro. Ahora tocaba reclamar lo que era suyo. La madrugada siguiente al descubrimiento del oro, el cielo aún estaba oscuro y las estrellas brillaban con frialdad sobre el cerro. Don Mateo se levantó en silencio, con el cuidado de un gato viejo, para no despertar a su hija y a sus nietas, que dormían profundamente, soñando tal vez por primera vez en días con un futuro sin hambre. El anciano se lavó la cara con el agua helada de un cubo, se alisó el poco cabello blanco que le quedaba y se puso su mejor camisa, que en realidad era la menos remendada de las tres que poseía. Antes de salir, se arrodilló junto al rincón secreto debajo de su catre. Con manos temblorosas pero decididas, sacó una de las latas oxidadas y extrajo una pepita de oro. No eligió la más grande para no levantar demasiadas sospechas de golpe, pero sí una de buen tamaño, sólida y pesada. La envolvió en un pañuelo de tela vieja y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, asegurándola con un imperdible para que no se moviera ni cayera. Sentía el peso contra su pecho, justo sobre su corazón, bombeando esperanza en cada latido. Escribió una nota con letra temblorosa en un pedazo de papel de estraza y la dejó junto a la almohada de Clara. «Fui a la ciudad. No tengan miedo. Vuelvo antes de que caiga el sol. Cierren bien la puerta y no le abran a nadie. Las ama el abuelo». Salió de la choza respirando el aire fresco de la mañana. Caminó hasta la carretera principal y esperó el viejo autobús que conectaba el pueblo con la capital del estado. Cuando el autobús llegó, el conductor lo miró con desdén al ver sus pantalones desgastados y sus botas llenas de tierra. «El pasaje son 50 pesos, abuelo, y no fío», dijo el chofer sin saludar. Don Mateo sacó las últimas monedas que le quedaban, literalmente todo su capital líquido, y pagó el boleto. Se sentó en la última fila, ignorando las miradas de lástima de los otros pasajeros. «Si supieran», pensó Mateo, acariciando el bulto en su pecho, «si supieran que este viejo cansado lleva encima el rescate de una familia entera». El viaje duró 3 horas. Al llegar a la ciudad grande, el ruido de los claxones, la gente corriendo y los edificios altos marearon un poco a don Mateo.
quien llevaba años sin salir de su rutina en el monte, pero tenía una misión clara. No estaba allí para pasear. Caminó decidido, preguntando direcciones hasta llegar al barrio de los joyeros. Buscaba un local específico, un letrero antiguo de madera que decía Joyería El Crisol. El dueño, don Elías, era un hombre honesto, un viejo conocido de la juventud de Mateo, de cuando ambos trabajaron juntos en el comercio antes de que la vida golpeara a Mateo con la pobreza. Al entrar a la joyería, el guardia de seguridad se puso tenso y dio un paso adelante, bloqueando el paso del anciano. «Oiga, señor, aquí no damos limosna», dijo el guardia con voz autoritaria. Don Mateo alzó la vista y aunque su ropa gritaba miseria, sus ojos destellaban una dignidad real. «No vengo a pedir, joven, vengo a ver a don Elías. Dígale que Mateo, el viejo Mateo, está aquí». El guardia dudó, pero ante la firmeza del anciano llamó al dueño. Minutos después, un hombre mayor, bien vestido y con lentes de montura dorada, salió de la trastienda. Al ver a Mateo, su rostro se iluminó con reconocimiento y nostalgia. «Mateo, ¿cuánto tiempo, amigo mío?», exclamó Elías ignorando los harapos y abrazando a su viejo amigo. «Pasa, pasa a mi oficina. ¿En qué líos te has metido?». Ya en la privacidad de la oficina, con un café caliente enfrente, Mateo fue directo al grano. Sin decir muchas palabras, sacó el pañuelo del bolsillo, desprendió el imperdible y puso la pepita de oro sobre el escritorio de cristal. Clink. El sonido fue pesado y contundente. Elías se ajustó los lentes, tomó la piedra y la examinó bajo la luz de una lámpara especial. Luego sacó una lupa y unos líquidos para probar la pureza. Hubo un silencio tenso de 5 minutos que a Mateo le parecieron 5 años. Finalmente, Elías dejó la lupa y miró a Mateo con asombro total. «Mateo, esto es oro de sierra de la más alta pureza, oro viejo de ese que ya casi no se ve. Es 24 quilates sólido. ¿De dónde sacaste esto?». «Era de Ricardo, mi yerno», respondió Mateo con voz quebrada. «Murió buscándolo. Es lo único que nos dejó para salvar a mi hija y a mis nietas. Necesito venderlo. Elías, pero necesito un precio justo. No tengo tiempo para regatear. Mi familia tiene hambre». Elías asintió con seriedad. Hizo unos cálculos en una calculadora grande. «Por los viejos tiempos y porque veo la necesidad en tus ojos, te pagaré el precio de mercado internacional sin descontar mi comisión habitual». Elías abrió una caja fuerte y comenzó a contar billetes, fajas de billetes, 50,000, 100,000. La cifra siguió subiendo. Esa sola pepita valía más dinero del que don Mateo había visto en toda su vida junta. Cuando salió de la joyería, Mateo llevaba un sobre grueso bien escondido dentro de la chaqueta y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Tenía miedo, sí, pero un miedo distinto. Ya no era miedo al hambre, era miedo a fallar en el siguiente paso. Lo primero que hizo no fue ir a un restaurante de lujo, fue a una tienda de ropa departamental. Entró en la sección de caballeros. Los vendedores lo ignoraron al principio, pero Mateo tomó un traje gris oscuro, una camisa blanca inmaculada, una corbata sobria y unos zapatos de cuero negro nuevos. Fue a la caja y pagó en efectivo, dejando boquiabierta a la cajera que lo había mirado mal minutos antes. Pidió usar el baño de la tienda para cambiarse. Cuando don Mateo salió del baño, el hombre del espejo había desaparecido. Ya no estaba el anciano andrajoso del monte. Frente al espejo estaba un señor respetable, de porte elegante. El traje le quedaba un poco holgado por lo delgado que estaba, pero le daba una presencia de autoridad indiscutible. Don Mateo se arregló la corbata, se miró a los ojos y se dijo: «Ahora sí, vamos a la guerra». Después fue a la sección de niños. Compró vestidos hermosos, uno rosa y uno azul, calcetas nuevas, zapatos de charol y 2 muñecas grandes que olían a vainilla. También compró una bolsa grande de pollo rostizado, pan, leche, jugos y frutas. Cargado con las bolsas y vestido como un abogado, tomó un taxi de vuelta al pueblo. Ya no iría en autobús. El tiempo apremiaba, pero antes de regresar con Clara y las niñas,
Hizo una parada crucial. Le pidió al taxista que lo llevara a la zona más exclusiva de la capital, donde están los edificios de cristal. Entró al bufete de abogados Veritas y Justicia, la firma más temida y costosa de la región, famosa por ganar casos imposibles. La recepcionista, una joven muy maquillada, lo miró. Esta vez, al ver el traje nuevo, su actitud fue diferente, aunque aún escéptica, por las manos callosas del abuelo. «Buenas tardes, señor. ¿Tiene cita?» «No tengo cita, señorita, pero tengo un caso de despojo y fraude contra una madre y 2 menores de edad y tengo con qué pagar», dijo Mateo, poniendo un fajo de billetes sobre el mostrador como anticipo. «Quiero ver al licenciado Valdés, el jefe. El dinero tiene un lenguaje universal». 5 minutos después, Mateo estaba sentado en un sillón de piel frente a uno de los abogados más poderosos de la ciudad, el licenciado Roberto Valdés, un hombre astuto que olía el éxito a kilómetros. Mateo le contó todo. Le contó sobre la muerte de Ricardo, sobre la crueldad de Griselda, sobre la expulsión de Clara y las niñas sin nada más que un baúl viejo. No mencionó el oro explícitamente como la fuente de su nueva riqueza. Simplemente dijo que tenía recursos familiares para costear el juicio. «La casa fue construida por Ricardo», explicó Mateo, «pero el terreno era de mi difunta esposa, la abuela de Ricardo. Se lo regalamos a Ricardo cuando se casó con Clara. Nunca cambiamos las escrituras. El terreno sigue estando a nombre de mi esposa fallecida». Los ojos del abogado brillaron con una luz depredadora. Sonrió mostrando unos dientes muy blancos. «Don Mateo, si lo que usted me dice es cierto, esa mujer Griselda ha cometido un error fatal. Si el terreno estaba a nombre de la abuela paterna de las niñas y no hubo testamento de su esposa hacia Ricardo, y luego Ricardo muere sin testamento, la ley de sucesión es clara. La propiedad es de la viuda y sus hijas, no de la madre de Ricardo. La abuela solo tendría derecho sobre los bienes gananciales, pero la tierra es sangre». El abogado llamó a su asistente inmediatamente. «Investiguen el catastro del pueblo de Villa Esperanza ahora mismo. Quiero saber quién es el titular del predio 712. ¡Rápido!». En cuestión de media hora, gracias a los contactos del bufete, llegó un fax con la información. «¡Bingo!», exclamó el abogado golpeando la mesa. «El terreno sigue a nombre de doña Elena de la Cruz, su esposa, don Mateo. Griselda no tiene ningún derecho sobre el suelo, y la ley dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La casa pertenece al dueño del terreno». Mateo sintió que se le aflojaban las rodillas del alivio. «Eso significa que podemos sacarla». «No solo sacarla», dijo el abogado con una sonrisa fría. «Vamos a destruirla legalmente. La vamos a demandar por despojo, maltrato infantil, apropiación indebida y daños morales. Le vamos a quitar hasta las ganas de respirar. Prepare sus cosas, don Mateo. Mañana mismo iremos yo y mis socios. Quiero ver la cara de esa señora cuando le notifiquemos que vive en casa ajena». Mateo salió del bufete sintiéndose invencible, no por el oro que llevaba en el bolsillo, sino por el papel firmado que llevaba en el portafolio. El inicio del fin para la malvada abuela. El regreso a la choza fue emotivo. Cuando el taxi llegó al camino de tierra y bajó al señor de traje, Clara, Luna y Sol corrieron al cerco, asustadas al principio al no reconocerlo. «Mis amores, soy yo», gritó Mateo, abriendo los brazos. «Abuelo», preguntó Sol incrédula. «Te ves muy guapo, pareces un presidente». Esa tarde hubo fiesta en la choza miserable. Comieron pollo hasta hartarse, bebieron leche fría, y las niñas estrenaron sus muñecas. Mateo les puso los vestidos, nuevos y aunque estaban en un piso de tierra, parecían verdaderas princesas. «Escúchenme bien», dijo Mateo mientras comían con una pata de pollo en una mano y una servilleta en la otra. «Mañana va a venir gente importante». «¿Vamos a ir a su casa? ¿A la casa de piedra?», preguntó Luna con miedo. «Pero la abuela Griselda nos va a gritar». «Griselda no va a gritar», aseguró Mateo con una tranquilidad escalofriante. «Mañana quien va a tener miedo es ella. Ustedes van a entrar por la puerta grande como las dueñas que son».
La noche cayó sobre el monte, pero ya no era una noche triste, era la víspera de la batalla. Mientras Clara y las niñas dormían abrazadas a sus muñecas nuevas, don Mateo se quedó despierto un rato más, lustrando sus zapatos nuevos. Se imaginaba el momento, se imaginaba la cara de Griselda. Ella pensaba que había ganado. Pensaba que las ratas, como seguramente las llamaba, estaban muriendo de hambre en el cerro. No tenía ni idea de que las ratas ahora tenían colmillos de oro y garras de papel legal. Lejos de allí, en la casa de piedra, Griselda dormía plácidamente en la cama que fue de Ricardo, soñando con vender la casa y mudarse a la ciudad. No escuchaba el sonido imaginario de un motor acercándose. No sabía que el baúl de basura que despreció había financiado el ejército que vendría a derrocarla al amanecer. A la mañana siguiente, el pueblo de Villa Esperanza despertó con su habitual calma. Los gallos cantaban, las tiendas abrían sus cortinas metálicas y el panadero pasaba en su bicicleta. Pero algo inusual rompió la monotonía cerca de las 10 de la mañana. Un convoy de 3 autos negros, brillantes y modernos, cruzó la calle principal levantando murmullos a su paso. No eran autos normales, eran camionetas de lujo con vidrios polarizados del tipo que solo usan los políticos importantes o los empresarios millonarios. La gente se asomaba desde las banquetas. ¿Quién se murió o quién viene de visita?, se preguntaban las vecinas chismosas. Los autos no se detuvieron en la presidencia municipal ni en la iglesia. Siguieron de largo, directo hacia la casa de piedra gris al final del camino, la casa que ahora ocupaba Griselda. Dentro de la casa, Griselda estaba de excelente humor. Había puesto un letrero de "Se vende", hecho a mano en la ventana frontal esa misma mañana. Ya había recibido una llamada de un posible interesado que vendría a ver la propiedad al mediodía. Griselda se había puesto su mejor vestido, se había maquillado en exceso para ocultar las arrugas de amargura y estaba tarareando mientras limpiaba el polvo imaginario de los muebles. «Por fin me voy de este pueblo polvoriento», pensaba Griselda. «Con el dinero de la venta me iré a la playa. Me olvidaré de mi hijo y de su viuda y sus mocosas insoportables». De repente, escuchó el ruido de motores potentes frenando frente a su portón. Griselda corrió a la ventana y descorrió la cortina. Al ver los 3 autos de lujo estacionados afuera, su corazón saltó de emoción. «Es el comprador», exclamó, «y viene en carrazos. Seguro tiene mucho dinero, le voy a pedir el doble». Se arregló el cabello rápidamente, se echó una última mirada al espejo, sonriendo con codicia, y salió al porche delantero con su mejor cara de abuela respetable. Abrió el portón metálico de 1900 par en par, esperando recibir a algún empresario adinerado. El primer auto abrió su puerta. Bajó un chofer uniformado, quien corrió a abrir la puerta trasera. Griselda sonrió, alisándose el vestido, lista para dar la mano, pero la sonrisa se le congeló en el rostro como si le hubieran echado un balde de nitrógeno líquido. De la camioneta de lujo no bajó un desconocido. Bajó un par de zapatos negros de cuero italiano, brillantes como espejos. Luego unos pantalones de traje gris impecables y finalmente emergió la figura de un hombre mayor, erguido, con una elegancia que imponía respeto inmediato. Llevaba gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada, pero su postura era inconfundible. Era don Mateo, el viejo inútil, el abuelo muerto de hambre del cerro. Griselda parpadeó varias veces, creyendo que era una alucinación por el sol. ¿Cómo era posible? Ese viejo vestía harapos hace 3 días, pero el shock no terminó ahí. De la otra puerta, trasera bajaron una mujer y 2 niñas. No eran la mujer sucia y llorosa y las niñas descalzas que ella había expulsado. Clara, Luna y Sol vestían vestidos nuevos, hermosos, con abrigos ligeros y zapatos de charol. Sus cabellos estaban peinados con cintas de colores y, lo más importante, ya no miraban al suelo. Miraban a Griselda a los ojos con la barbilla levantada, tomadas de la mano de su abuelo. De los otros autos bajaron 4 hombres más. Eran abogados, trajes oscuros, portafolios de cuero,
miradas afiladas como navajas, parecían cuervos listos para atacar. Griselda retrocedió un paso, tropezando con sus propios pies. Su garganta se secó al instante. ¿Qué significa esto?, tartamudeó, perdiendo toda su compostura. ¿Qué hacen aquí? ¿A qué vienen? Lárguense de mi propiedad. El licenciado Valdés, el abogado principal, se adelantó. No saludó, simplemente se paró frente a ella, a una distancia prudente pero invasiva. «Buenos días, señora Griselda», dijo él, abogado con una voz tranquila pero peligrosamente firme. «No venimos de visita social y lamento informarle que tiene un error fundamental en su vocabulario. Usted dijo mi propiedad». Griselda intentó recuperar su bravuconería, aunque le temblaban las manos. «Claro que es mía. Soy la madre de Ricardo, tengo derechos. Y si este viejo les pagó con frijoles para venir a asustarme, están perdiendo el tiempo». Don Mateo se quitó las gafas de sol despacio. Sus ojos se clavaron en los de Griselda. «No pagué con frijoles, Griselda», dijo el abuelo con voz suave. «Pagué con lo que tú tiraste a la basura, pero eso te lo explico luego. Ahora deja que el licenciado hable». El abogado sacó una carpeta gruesa de documentos legales y le entregó una copia a Griselda, casi golpeándola en el pecho con los papeles. «Señora, esta es una orden judicial de desalojo inmediato, amparada por una medida precautoria dictada por el juez civil esta misma mañana», explicó el abogado señalando la hoja. «Según los registros catastrales del Estado, el terreno donde está construida esta casa pertenece a la finada señora Elena de la Cruz, esposa de don Mateo y abuela paterna de Ricardo. Al no haber testamento de ella hacia su hijo y al ser Clara la viuda de Ricardo y madre de estas dos menores, la propiedad es de ellas. Usted, señora Griselda, legalmente es una invitada que se ha quedado demasiado tiempo y dado que ha expulsado a las propietarias legítimas, poniéndolas en riesgo vital, el juez ha ordenado que se le retire la posesión ahora mismo». La cara de Griselda pasó del rojo furia al blanco pánico en un segundo. «Desalojo, ahora. No pueden hacerme esto. Tengo mis cosas adentro». «Tiene una hora para sacar sus efectos personales», intervino otro de los abogados. «Solo ropa y objetos de uso personal. Nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada que haya sido comprado por el difunto Ricardo, pues eso ahora está bajo inventario judicial, hasta que se aclare la herencia de los bienes muebles». Griselda miró a su alrededor buscando apoyo. Algunos vecinos habían salido a ver el espectáculo. Nadie la defendió. Al contrario, veía sonrisitas disimuladas. Miró a don Mateo con odio puro. «Tú», gritó señalándolo con un dedo tembloroso, «tú planeaste esto, viejo miserable. ¿De dónde sacaste el dinero para estos abogados? ¿Seguro robaste? ¿Seguro le robaste a Ricardo antes de que muriera?» Clara dio un paso al frente, soltándose de la mano de su padre. Era pequeña, pero en ese momento parecía gigante. «Mi padre no robó nada», dijo Clara con voz clara. «El dinero nos lo diste tú». Griselda se quedó paralizada. «¿Yo? Estás loca, mocosa. Yo no les di ni un centavo». Don Mateo sonrió. Fue una sonrisa triste de lástima por tanta estupidez humana. «¿Te acuerdas del baúl, Griselda?», preguntó el abuelo. «Ese baúl viejo y asqueroso, lleno de tierra seca que les obligaste a llevarse porque te daba asco tocarlo». Griselda frunció el ceño. «Esa porquería, sí. ¿Qué tiene que ver?». «Pues resulta», continuó Mateo disfrutando cada sílaba, «que Ricardo no era ningún tonto y tampoco era pobre cuando murió. Esa tierra que tanto despreciaste estaba cubriendo el hallazgo de su vida. El fondo de ese baúl estaba tapizado de oro, Griselda, oro puro». La mandíbula de Griselda cayó. Sus ojos se desorbitaron. «¡Oro! Más de 20 pepitas del tamaño de huevos», mintió Mateo exagerando un poco, solo para verla sufrir más. «Una fortuna. ¿Y tú? Tú nos la regalaste, nos la diste en nuestras manos y nos corriste con ella. Con una sola piedrita pagamos todo esto, los abogados, los trajes, el coche, y nos sobra para vivir como reyes el resto de la vida. Gracias, Griselda.
Tu odio fue nuestra bendición. El mundo de Griselda se derrumbó. Sintió un zumbido en los oídos. Se acordó del peso del baúl. Se acordó de cómo se burló de Clara y las niñas empujando basura. Había tenido una fortuna millonaria en su propio patio y la había echado a la calle por no querer ensuciarse las manos. La codicia, cuando se rompe, duele más que un hueso roto. Griselda soltó un grito ahogado y cayó sentada en el escalón del porche, llevándose las manos a la cabeza. No, no es posible. Es mentira. Ustedes son unos mentirosos. Lloraba, pero no por arrepentimiento, sino por la pérdida del dinero. El licenciado Valdés miró su reloj costoso. Señora, el tiempo corre. Le quedan 55 minutos para sacar su ropa. Si no lo hace, la policía, que viene en camino para ejecutar la orden, la sacará a la fuerza. Y le recomiendo no romper nada adentro, porque la demandaremos por daños a propiedad privada. Clara, Luna y Sol miraron a la mujer derrotada en el suelo. No sintieron alegría, pero sí sintieron justicia. «Vamos a entrar a nuestra casa, abuelo», dijo Sol. «Quiero ver si mi cuarto sigue ahí». «Adelante, mis amores, es su casa», dijo don Mateo, abriendo la puerta principal mientras pasaban junto a Griselda sin siquiera mirarla. Griselda se quedó ahí sentada en el polvo, humillada frente a todo el pueblo, viendo cómo Clara y las niñas entraban a la casa que ella creía suya, protegidas por un abuelo que demostró ser más rico en amor y ahora en oro de lo que ella jamás sería. Mientras entraban, el abuelo se detuvo un segundo en el umbral, se volvió hacia Griselda y le dijo una última frase lapidaria. «Ricardo trabajó duro por ese oro, Griselda. Tú querías lo fácil y lo fácil, fácil se va. Que Dios te perdone, porque nosotros ya te olvidamos». Y cerró la puerta. Pero la historia no acaba aquí. Griselda, en su desesperación, intentaría una última jugada sucia antes de irse. La maldad nunca se rinde tan fácilmente. ¿Qué hará? ¿Y qué descubrirán Clara y las niñas dentro de la casa que cerrará este círculo de destino perfecto? La hora que el abogado le dio a Griselda para desalojar la casa pareció durar una eternidad y al mismo tiempo un suspiro. Mientras don Mateo, Clara y las niñas esperaban en la sala, sentados dignamente en el sofá que Ricardo había comprado años atrás, Griselda corría por la habitación principal como una rata atrapada en una esquina. Se escuchaban golpes, maldiciones ahogadas y el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. La policía había llegado. 2 oficiales robustos esperaban en el pasillo con los brazos cruzados, vigilando que la mujer no dañara la propiedad. La presencia de la ley hacía que la humillación de Griselda fuera absoluta. Ella, que siempre se creyó superior, que miraba a todos por encima del hombro, ahora estaba siendo vigilada como una delincuente común. Dentro de la habitación, Griselda miraba su reflejo en el espejo. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas de rabia. «Esto no puede estar pasando», se repetía. Miró a su alrededor. Quería llevarse todo, la televisión, las lámparas, las cortinas, pero la advertencia del abogado había sido clara. Solo efectos personales. En su desesperación, intentó meter una pequeña caja de joyas que había pertenecido a la abuela de Ricardo, la madre de don Mateo, en su bolso. «Señora», dijo uno de los abogados que había entrado para supervisar, apareciendo detrás de ella como un fantasma. «Esa caja está en el inventario de bienes de la difunta. Déjela donde está si no quiere salir de aquí esposada por robo». Griselda soltó la caja como si quemara. Gruñó de frustración. Al final no tuvo más remedio que hacer lo mismo que obligó a hacer a Clara y a las gemelas días atrás. Buscó unas bolsas de basura negras en la cocina. La ironía era tan pesada que casi se podía tocar en el aire. Días antes, ella había llenado esas mismas bolsas con la ropa de Clara y las niñas y las había echado a la calle sin piedad. Ahora era ella quien llenaba las bolsas negras con sus vestidos de lentejuelas baratas y sus zapatos de tacón. La vida, en 1900, su inmensa sabiduría, estaba cerrando un círculo perfecto. Con la vara que midas serás medido, dicen las escrituras, y Griselda estaba recibiendo la medida exacta de su propia crueldad. Cuando se cumplió el tiempo, los oficiales entraron.
Se acabó el tiempo, señora, tiene que salir. Griselda salió de la habitación arrastrando sus 2 bolsas de basura. Su peinado estaba deshecho. Al pasar por la sala, vio a don Mateo jugando a las palmas con Luna y Sol. Se veían tan tranquilos, tan dueños del lugar, que la sangre le hirvió. Se detuvo frente a ellos. Quería gritarles, insultarlos, escupir su veneno. Una última vez. Abrió la boca para decir algo hiriente, tal vez para maldecir su suerte, pero don Mateo levantó la vista. La mirada del abuelo no tenía odio, tenía una calma tan profunda, una autoridad moral tan grande, que a Griselda se le secaron las palabras en la garganta. «Vete, Griselda», dijo el abuelo simple y llanamente. «No hagas esto más difícil para ti. Nadie aquí te desea mal. Solo queremos que te vayas y nos dejes ser felices». Griselda bufó, se ajustó el bolso y caminó hacia la puerta. Pero la peor parte la esperaba afuera. El pueblo entero se había enterado. En los pueblos las noticias vuelan más rápido que el viento, y el rumor de que el abuelo encontró oro y la abuela mala iba fuera había congregado a una multitud discreta, pero presente en la calle. Al cruzar el umbral de la puerta, Griselda se encontró con las miradas de los vecinos. Doña Rosa, la de la tienda, el panadero, el cura. Nadie le dijo nada. El silencio fue su peor castigo. No hubo insultos, solo miradas que decían: «Sabíamos quién eras y ahora tienes lo que mereces». Griselda caminó hacia el portón arrastrando sus bolsas. No tenía coche, no tenía a dónde ir. Tendría que caminar hasta la parada del autobús, igual que había hecho caminar a Clara y a las niñas. Cruzó la calle con la cabeza baja, sintiendo el peso de la vergüenza quemándole la nuca. Y así la mujer que soñaba con irse a la playa con el dinero de la venta de la casa, se fue del pueblo con lo único que realmente poseía, su amargura y su soledad. Nunca más se supo de ella en Villa Esperanza. Se dice que terminó trabajando de camarera en una ciudad lejana, viviendo en un cuarto pequeño, recordando cada noche la fortuna que tuvo en sus manos y que dejó ir por soberbia. Adentro de la casa, el ambiente cambió al instante. En cuanto la puerta se cerró tras Griselda, el aire pareció limpiarse. Luna y Sol corrieron por la casa. «¡Mi cuarto!», gritó Sol entrando a su habitación. «Mamá, mira, mis dibujos siguen pegados en la pared». Clara fue a la cocina. Vio el lugar donde había discutido con Griselda por la comida. Ahora la cocina era de Mino en Saint-Lucie. Ellas abrió el refrigerador. Estaba casi vacío, pero eso no importaba. «Abuelo», dijo Clara volviendo a la sala, «ahora sí es nuestra casa de verdad». Don Mateo, que estaba firmando los últimos papeles con el licenciado Valdés, asintió con una sonrisa cansada pero feliz. «Es suya, mis amores, de papel y de piedra. Nadie las sacará de aquí nunca más. Y yo, bueno, si ustedes me dan permiso, voy a traer mi catre para cuidarlas». «¡No!», gritó Luna, abrazándolo por las piernas. «Tú vas a dormir en el cuarto grande, en la cama de papá y mamá. Tú eres el jefe de la familia ahora». Los abogados se despidieron con respeto, prometiendo gestionar todo lo referente a la herencia y las cuentas bancarias que se abrirían para asegurar el futuro de Clara y las niñas hasta que fueran mayores de edad. Esa noche no durmieron en el suelo. Don Mateo preparó una cena sencilla, pero deliciosa en la cocina de gas. Clara y las niñas se bañaron con agua caliente en una ducha de verdad y al momento de dormir, el abuelo las arropó en sus propias camas. Pero antes de apagar la luz, Clara sacó algo de su bolsillo. Era la foto arrugada de Ricardo. La puso sobre la mesita de noche. Luego buscó en un cajón. Ahí estaba el marco de plata que Griselda había vaciado. Con cuidado, Clara volvió a poner la foto en el marco. «Buenas noches, mi amor», susurró Clara. «Gracias por el regalo y gracias por enviarnos al abuelo». Pasaron las semanas. La vida en la casa de piedra gris floreció. Con el dinero del oro, que resultó ser una cantidad considerable, pues don Elías había pagado muy bien por la pureza del metal, don Mateo no se volvió loco comprando lujos innecesarios.
Primero arreglaron el techo que tenía goteras, luego compraron ropa adecuada para Clara y las niñas y las inscribieron en la mejor escuela de la región. El abuelo cambió sus harapos por ropa cómoda de campo, guayaberas limpias y pantalones de tela. Contrataron a una señora del pueblo para que les ayudara con la limpieza y la comida, generando empleo. Pero había algo que faltaba. Un domingo por la tarde, don Mateo llamó a Clara y a las niñas al patio trasero. Había contratado una camioneta para traer algo desde su vieja choza en el cerro, que ahora quedaba abandonada, aunque Mateo iba a veces a alimentar a las gallinas que regaló a un vecino. Tiombo. Camión bajaron un objeto pesado. Era el baúl. Sí, el mismo baúl viejo, oxidado y abollado que había contenido el tesoro. Algunos dirían que era un trasto viejo que debía ir a la basura, que era un recuerdo feo de los días de dolor. De hecho, un vecino le sugirió a don Mateo: «Oiga, don Mateo, tire esa chatarra, se ve fea en una casa tan bonita». Pero don Mateo negó con la cabeza. «Esta chatarra salvó a mi familia», dijo el abuelo. «Esta chatarra nos enseñó que la bendición de Dios viene a veces disfrazada de prueba. No la vamos a tirar, la vamos a honrar». Clara, Luna y Sol trajeron lija y pintura. Durante 2 días, abuelo, hija y nietas trabajaron en el baúl. Lijaron el óxido con paciencia, limpiaron el metal hasta dejarlo liso y luego tomaron una decisión audaz. Lo pintaron de color dorado brillante. No era oro real, era pintura, pero brillaba bajo el sol como si fuera el metal precioso que una vez cargó. Una vez seca la pintura, don Mateo lo colocó en el lugar más visible de la casa. Justo en el jardín delantero, junto a la entrada principal, lo llenaron con la mejor tierra negra, la misma tierra fértil que Clara quería usar para plantar verduras, y sembraron en ella las flores más hermosas: geranios rojos, margaritas blancas y lluvia de oro. El baúl dorado se convirtió en un símbolo en el pueblo de Villa Esperanza. La gente que pasaba por la carretera se detenía a mirarlo. Veían aquel objeto de trabajo convertido en un vaso de flores, resplandeciendo orgulloso. «¿Por qué tiene ese baúl ahí, don Mateo?», le preguntaban los curiosos. Y don Mateo, sentado en su mecedora en el porche, viendo jugar a sus nietas sanas y felices en el jardín, siempre respondía con la misma historia. Les contaba sobre Ricardo, el padre trabajador. Les contaba sobre la abuela que despreció la basura y les contaba cómo una madre y sus hijas inocentes encontraron la fortuna porque estuvieron dispuestas a ensuciarse las manos para ayudar a su abuelo. «Este baúl», decía Mateo, señalándolo con su bastón, «nos recuerda que nunca debemos juzgar un libro por su portada, ni un regalo por su envoltura. La soberbia de Griselda le hizo ver basura donde había un tesoro. La humildad de Clara y mis nietas les hizo ver una oportunidad de trabajo donde otros veían suciedad, y por eso Dios las premió». Con el tiempo, Luna y Sol crecieron, se convirtieron en mujeres jóvenes, estudiosas y de buen corazón. Nunca les faltó nada, pero don Mateo se aseguró de que nunca se les subiera el dinero a la cabeza. «El dinero es abono, mis amores», les decía. «Sirve para que crezcan las cosas buenas, pero si lo amontonas y no lo usas bien, solo apesta». Ricardo, desde algún lugar del cielo, seguramente miraba esa casa. Veía a su esposa y a sus hijas graduarse. Veía a su suegro envejecer con dignidad y amor, y veía su viejo baúl de campo, ahora lleno de vida y flores, cuidando la entrada de su hogar. Su último viaje a la sierra no fue en vano. Su sacrificio valió la pena. Amigos y amigas de Cuentos de Viuda, esta historia llega a su fin, pero su mensaje se queda en el corazón, especialmente en esta época tan mágica y significativa que es la Navidad. Vivimos en un mundo que a menudo nos empuja a buscar el brillo exterior, el regalo más caro, la apariencia perfecta. Como Griselda, muchas veces corremos detrás de lo que reluce, los coches, las casas, la ropa de marca, y en esa carrera desenfrenada despreciamos lo que parece viejo, humilde o sin valor. Despreciamos la paciencia, el trabajo duro, la bondad silenciosa. Griselda tuvo una fortuna en sus manos y la tiró porque venía cubierta de tierra,
porque no era lo que ella esperaba. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces rechazamos una bendición porque requiere esfuerzo, porque nos pide ensuciarnos las manos o porque no viene envuelta en el papel brillante que imaginábamos? Clara, Luna y Sol nos enseñaron que el verdadero oro no es solo el metal amarillo. El verdadero oro fue el amor incondicional que tuvieron por su padre y por su abuelo, las ganas de trabajar y de luchar juntas para no dejar que el hambre las venciera y la valentía de enfrentar la adversidad con dignidad. El oro físico fue solo la recompensa añadida a un corazón puro y a una fe inquebrantable. En esta Navidad, mientras abrimos regalos y compartimos momentos con nuestros seres queridos, recordemos que los tesoros más grandes a menudo no se ven a simple vista. Están en la solidaridad, en la compasión, en la mano extendida, en el perdón, en la capacidad de ver la belleza y el valor donde otros solo ven despojo. Que esta historia nos inspire a mirar más allá de las apariencias, a valorar el esfuerzo y a recordar que el espíritu de la Navidad reside en el amor que damos y recibimos, no en lo material. La humildad siempre nos prepara para recibir lo que realmente merecemos. Y la justicia divina, al igual que la Navidad, siempre llega, trayendo consigo la esperanza y la renovación. Gracias de todo corazón por acompañarme en esta historia de lágrimas y triunfo. Ha sido un honor contarla para ti. Si sentiste alegría al ver a don Mateo, Clara y las niñas triunfar y a Griselda recibir su lección, te pido un último favor. Comparte esta historia con alguien a quien quieras mucho. Mándasela por WhatsApp o Facebook. Quizás alguien necesita escuchar hoy que la justicia divina existe y que la verdadera riqueza se encuentra en el corazón. Y no te vayas sin comentar Victoria aquí abajo. Si lo escribes, estarás decretando que en tu vida también al final todo saldrá bien. Suscríbete a Cuentos de Viuda y activa la campanita. Mañana te espero con otra historia que te tocará el alma. Que Dios te bendiga mucho en esta Navidad y siempre. Hasta la próxima.